Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Nuestra gratitud y saludo cordial al excelentísimo profesor Dr. Manuel Villa Cellino, a mi derecha, a quien tanto nos une, presidente del patronato de la Fundación Antonio de Nebrija y del Consejo Rector de la Universidad Nebrija, así como al excelentísimo rector de la Universidad Nebrija, a mi izquierda, el profesor Dr. Juan Cayón Peña. En la mesa, también con nosotros, a la derecha de don Manuel, don Francisco Rodríguez García, que es presidente de honor, presidente del Consejo Superior y presidente de Industrias Lácteas Asturianas, que es Renípico, marca de excelencia. Muchas gracias. También gratitud que expresamos a la joven Celia León Robredo. Gracias, Celia, que es nuestra siana de esta edición. Y, como no, gracias a nuestra Pilar Riesco, nuestra Pilar, que es secretaria general del centro, de la Junta Directiva, igual que don Andrés Menéndez, en el extremo de la derecha, que es presidente adjunto. Y también quiero saludar y agradecer la presencia, y más en este acto, pues naturalmente a todos los amigos que nos acompañan de la Universidad Nebrija. Singularmente estoy pensando pues en Nuria Baranda, de Relaciones Internacionales, que también nos acogieron en una visita que realizamos hace apenas un mes, Antonio Calvo, de prensa de la universidad, está el profesor Carlos Cuervo, igualmente, muchas gracias, otros amigos de la Junta Directiva, Marta Arbas, nuestra gaitera y una persona muy polivalente, extraordinaria, que después pues, va a acompañar con la gaita, que siempre embellece. Lo estábamos comentando ahora unos minutos antes de iniciar este acto. Y como no, muy agradecidos también a un asturiano adoptivo en Madrid, como es el doctor Antonio Sáez Crespo, presidente de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, con el que codirijo desde hace unos cuantos cursos, y además es todo un orgullo, unos encuentros de educación y salud que realmente pues, son extraordinarios y muy valiosos. Muchas gracias igualmente a Antonio y a todos los demás que han venido, como al doctor Mourelle, que también tenemos muchas colaboraciones ya realizadas y otras pendientes. Gracias, don Manuel. Hoy nos convoca un acto a un tiempo solemne y entrañable. Solemne porque se celebra públicamente, con formalidad, podríamos decir que con todas las de la ley. Entrañable porque se realiza con cordialidad y amistad. Cordialidad es un término que a mí me encanta, viene de cor cordis, corazón, que nace pues del corazón. Hoy en Madrid, con la estela festiva de San Isidro, nos reunimos para honrar modesta y sinceramente a una universidad, para entregar un título propuesto por nuestra comisión de galardones y aprobado de forma unánime por nuestra Junta Directiva. Un título que se otorga porque se merece, un título que se escribe con tinta de afecto, de gratitud y de admiración. Con afecto porque esta positiva inclinación anímica brota de lo más profundo de esta casa. Con gratitud por la valiosa colaboración de la Universidad Nebrija con este Centro Asturiano de Madrid. Con admiración porque en verdad hemos de contemplar con especial estima a esta universidad extraordinaria que nació en 1995 y que se distingue por la experiencia, la visión y el compromiso. Una universidad que a lo largo de más de 20 años se ha ido abriendo paso en el panorama español e internacional y que transita por la senda del crecimiento y de la calidad. Así lo pudimos comprobar y disfrutar, como acabo de decir en una reciente visita, unos cuantos miembros de este Centro Asturiano de Madrid, entre los que me hallaba, y recibimos durante la misma un ejemplar del libro Universidad Nebrija, la ilusión de muchas vidas. Ilusión que ha ido aumentando progresivamente si pensamos en los numerosos miembros de la comunidad universitaria nebrija, en sus profesores, en su personal de administración y servicios, en sus estudiantes de las diversas carreras, programas de máster y doctorado, y en los muchos alumnos o egresados
que están vinculados por sus prácticas o profesión a instituciones y empresas que se relacionan habitualmente con la Universidad Nebrija. La universidad más antigua del mundo occidental, la de Bolonia, data de 1088. Durante los siglos XII y XIII afloraron muchas más por toda Europa. En general, esta carismática institución posibilitó la organización de diversos gremios artesanos o mercantiles para proteger sus propios intereses. Se trataba de una comunidad de maestros y escolares, magistrorum et scholarium. La universidad fue, desde su origen, una comunidad de personas, y aunque expresión del carácter gremial, este sentido de vínculo interpersonal adaptado a la realidad actual está llamado a permanecer. Con pesar comprobamos que no siempre es así, si nos basamos, por ejemplo, en el hermetismo y en la endeble comunicación que la institución a veces tiene, hablo en general de la universidad, que incluso se compara con una torre de marfil y que se advierte no solo en su seno, sino también de cara al exterior, en las relaciones con la sociedad, con el mundo de la empresa, etc. La universidad de nuestros días, en un mundo crecientemente globalizado, no puede permanecer encerrada en sí misma. Su dinamismo efectivo pasa por el cultivo de la apertura comunitaria, la construcción de puentes hacia la familia, la escuela, el mundo del trabajo, la realidad social, aspectos que cuida especialmente la Universidad Nebrija. Nuestro tiempo reclama una universidad responsable, lo estamos viendo estos días, a través de los medios de comunicación, como en muchas ocasiones se pone en entredicho a universidades, a centros universitarios. Pues bien, se precisa esa responsabilidad, que haya una conciencia clara de sus deberes, sensible a las necesidades sociales, impulsora de liderazgo transformador. En el complejo contexto sociocultural actual, la universidad de raigambre humanista ha de ser fiel a su vocación, a su compromiso, a su quehacer personalizador. Una institución plurisecular que asume su compromiso con la cultura y que vela por la dignidad humana a través de la docencia, la investigación, la innovación y cualesquiera que sean las acciones que emprendan. No puede ser de otro modo si pensamos que la Universidad Nebrija tiene como maestro de cabecera, como figura referencial, al egregio humanista Antonio Nebrija, historiador, pedagogo, gramático y poeta, sevillano nacido en 1441, autor de la primera gramática castellana de 1492, fecha especialmente relevante para todos nosotros. Como es sabido, esta es la primera gramática de una lengua vulgar que se imprimió en Europa y que coincide con la toma de Granada y con el descubrimiento de América. Por cierto, Antonio Nebrija no recibió el apoyo de la reina Isabel la Católica. La universidad se presenta como una comunidad de personas, una realidad interhumana que hoy se ve menoscabada en muchos aspectos, acaso por la burocratización reciente, por el olvido de la vertiente axiológica, es decir, relativa a los valores, así como por la endogamia, la desatención de la cultura y la espiritualidad, el cientificismo, la masificación en el sentido orteguiano, no solo numérico, sino también como actitud despersonalizadora, de desconsideración de los otros, por la insensibilidad hacia las necesidades sociales, etc. Es bien cierto que la universidad tiene el reto de formar profesionales, de promover, según se dice ahora, competencias en los distintos ámbitos académicos, científicos y técnicos, pero no debe desatender la formación integral de la personalidad en un marco de convivencia presidida por valores como el respeto, la responsabilidad, la sensibilidad, la acogida, la justicia, la libertad, la participación o el compromiso con la sociedad. Pues bien, la Universidad Nebrija es un referente educativo, una querida realidad universitaria, cariñosamente conocida como la Universidad de los Asturianos, un proyecto personal del Carballón, don Manuel Villa Cellino, manzana de oro de esta casa y actual presidente del patronato de la Fundación Antonio de Nebrija y del Consejo Rector. Y son muchos más los asturianos de esta universidad, algunos aquí presentes, incluso el propio rector me decía, lo cual es una curiosidad enorme,
que había sido socio de este Centro Asturiano de Madrid, porque nació y vivió sus años mozos en las proximidades, y esperamos que recupere esa condición de socio del Centro Asturiano. Son muchos los asturianos de la universidad, cuyos nombres no cito por si me falla la memoria, los que han participado en su impulso y consolidación, siempre con actitud abierta, responsable, tenaz, comprometida y universal, como corresponde a la genuina universidad, congruente con el espíritu del maestro Nebrija, que contribuyó con su gramática a la expansión de la lengua castellana y por ende de nuestra patria. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el rector de la Universidad de Nebrija, don Juan Calló. Muchísimas gracias. ¿Está encendido? ¿Sí? ¿Se me oye? Ahora sí. Eso. Muchísimas gracias, presidente. Autoridades presentes en la sala, amigos todos. La verdad es que ser rector de la Universidad de Nebrija me proporciona muchos privilegios. Y uno de ellos es el participar en un acto de esta naturaleza, en el que ustedes han tenido bien elegirnos y distinguirnos con un premio, con una denominación que verdaderamente llama la atención, porque siendo una universidad radicada en Madrid, el que se nos reconozca como entidad asturiana adoptiva no deja de ser un gesto verdaderamente simpático que estoy seguro nace del cariño y de la relación ya bien antigua de nuestra universidad con Asturias y con este centro, y no tanto de los éxitos recientes que hayamos podido tener o de los problemas que otras instituciones universitarias desgraciadamente están mostrándonos en los diarios pues todos los días, ¿verdad? Así las cosas, he preparado un texto que voy a leer, porque ustedes saben que cuando un académico toma el micrófono es verdaderamente peligroso, y si encima es catedrático de Filosofía del Derecho Moral y Política, pues ya no les cuento. Quiero decir, entonces, por su propia seguridad y por la mía personal, ¿no? Me da cuenta de que probablemente fuera gravemente agredido si me extiendo demasiado. Voy a intentar limitarme de verdad a esos minutos que me han concedido y que con mucho gusto consumo para explicarles un poco cuál es nuestra relación con Asturias y un poco cuál es nuestra visión de la universidad y de la educación en estos días tan complicados. Asturias y la universidad, cualquier universidad, y desde luego, por supuesto, la nuestra, tienen algunas cosas en común que justifican esta decisión que ustedes han tomado de premiar o de distinguir a una universidad. Pero además es que hay algunas especificidades concretas de la Universidad Antonio de Nebrija que refuerzan más lo que, sin ambajes digo, creo que es un acierto por su parte al habernos dado esta distinción. Somos, como Asturias, una pequeña parte de un todo mayor. España y Europa, en el caso de Asturias, el sistema universitario y el mundo del conocimiento, en el caso de la universidad. Pero ambos, Asturias y la Nebrija, creo que estamos orgullosos de ser lo que somos y de pertenecer a ese colectivo mayor, de contribuir con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo cada día para lograr un mundo mejor en el que ese colectivo mayor, bien sea España o bien sea el sector universitario, digamos, pues florezca y realmente los jóvenes tengan mayores oportunidades de desarrollo, que es lo que realmente nos interesa a todos como sociedad. Siendo mejores, tratamos de hacer mejor nuestro entorno. Y la impronta asturiana que nos ha transmitido nuestro presidente, Manuel Villacellino, a todos los que trabajamos en Nebrija, yo creo que es, a mi juicio, inatacable, es muy notable. Yo llevo 27 años trabajando en la universidad, en distintas universidades, pero les puedo asegurar que el himno de Asturias solo lo he escuchado en la Nebrija. El día que Manuel cedió el mando como rector a su sucesor en el rectorado y bueno, a mi predecesor también en el cargo, ¿no? En un acto precioso que todavía recuerdo y que celebramos en La Berzosa y que también estaba lleno de asturianos, ciertamente. Creo que tratamos de reunir algunas de las características generalmente atribuidas a quienes con una nota de humor dicen de sí mismos que son los genuinos españoles porque el resto ya es tierra conquistada. Estos asturianos de braveza que retrata Miguel Hernández,
Son gentes que han salido al mundo y se han hecho con él, con la notable sagacidad de cargar la lana mientras dejaban que otros se llevaran la fama. En torno al 10% de los asturianos que en el mundo viven fuera de su comunidad, y quizá por eso hay centros asturianos por todo el mundo, en Buenos Aires, en México, en Melbourne o en Pekín, en Lieja, en Berna, por citar algunos. Una buena muestra de esas pacíficas conquistas, ya no militares, sino culturales, por no hablar del Centro Asturiano de Madrid, al que me une, como bien decía el presidente, una estrecha vinculación. Yo nací justo enfrente, en la calle Colón número 3, he vivido 26 años de mi vida, yo paseaba a mi perro por la calle Farmacia, mi padre nació en Fuencarral 41, es decir, en la siguiente manzana, y mi madre en Perdera 22, es decir, la siguiente manzana. Yo conocí este edificio como almacenes, y cuando el Centro Asturiano tomó posesión de él, la verdad es que lo vimos como una oportunidad de tener un sitio de solaz y esparcimiento, y yo recuerdo haber venido a jugar al futbolín aquí al Centro Asturiano, la verdad que muchísimas veces de chaval, ¿no? Con mis primos, nos hicimos socios, toda la familia, y por algún sitio de casa andará por ahí el carnet que efectivamente intentaremos recuperar. Este Centro Asturiano que nos recibe pues, con tantísima amabilidad y encima para entregarnos un premio y esa potentísima comunidad asturiana de la capital, que está repleta de personajes ilustres, especialmente notables en el mundo de la empresa y en el periodismo, y de la que no tengo que hablarles a ustedes, puesto que la conocen mucho mejor que yo. Y respecto a los asturianos vinculados a Nebrija, estoy seguro que el presidente hará una mención detallada y pormenorizada de todos ellos, de modo que en ese punto no me voy a extender. Déjenme que les cuente una anécdota personal que creo que enriquece un poco esta introducción de lo que es la Universidad Antonio de Nebrija. Yo trabajaba hace ya 15 años, trabajaba en otra universidad en la que había estado 12 años también ahí. Y decidí abandonarla y venirme a Nebrija, donde he sido tremendamente feliz en este tiempo por una conversación, de hecho, bueno, por varias conversaciones con Manuel. Recuerdo una en Salamanca comiéndonos unos chorizos, en la que él mostraba una pasión y una manera de entender el mundo universitario y en particular la universidad privada que yo no había visto en nadie. Realmente él tenía un proyecto que ya era una realidad por aquel entonces, ciertamente. La universidad había sido fundada en el 95, como bien ha dicho el presidente, y yo estoy hablando del año 2004, con lo cual ya había una trayectoria, ya había estudiantes egresados y había un claustro de profesores sólido, etc. Pero esa manera, digamos, de, entre comillas, vender la institución, de vender el proyecto, fue realmente lo que a mí me motivó a abandonar esa otra universidad en la que yo estaba, y de hecho de abandonar mi plan primigenio, que era retirarme de la universidad, quedarme como mero profesor en alguna institución y dedicarme a mi despacho profesional, que realmente era lo que en ese momento me apetecía más. Bueno, pues aquí estoy. 15 años después soy el rector de esta institución, tengo el privilegio y el honor de ser el rector de esta institución y encabezo a una comunidad, a una verdadera comunidad académica compuesta por todos nuestros profesores, por todos nuestros estudiantes y por todo el personal de administración y servicios que trabaja con nosotros y que realmente se siente en Nebrija hasta las cachas. Créanme ustedes que somos una universidad que durante mucho tiempo hemos sido quizás incluso demasiado voluntaristas, hemos defendido lo nuestro a capa y espada en tiempos a lo mejor no tan brillantes o no tan exitosos como los que nos toca vivir ahora mismo, pero siempre con un orgullo tremendo. En buena medida esta universidad es hija de lo que hoy se llama emprendimiento y que siempre se llamó amor al trabajo bien hecho, visión del negocio, audacia, esfuerzo, sacrificio, ideas e ideales y una mezcla de pasión y de cabeza. Todas estas son características asturianas, a mí no me cabe duda. Solo con mucha pasión y con mucha cabeza y con cierta audacia se puede levantar una universidad que está a punto de cumplir estos primeros 25 años de vida sobre la búsqueda constante de la excelencia y sabiendo siempre que es imprescindible ser mejores cada día. Y desde la humildad, bueno, pues yo creo que lo vamos logrando sin duda. En Nebrija, como en Asturias, sabemos que no somos muchos ni tampoco quizás los mejores, pero sí que nos gusta contarnos entre los buenos, entre quienes están dispuestos a dejarse la piel en el intento de hacer mejor su trabajo y su vida cada día. Y este es otro aspecto que me gusta destacar siempre de la universidad. Toda universidad tiene el fantástico trabajo de hacer mejor la vida de los demás. La materia prima con la que trabajamos, es decir, los estudiantes,
a esos a los que transformamos en virtud de lo que nos piden nuestros clientes, que en Nebrija entendemos son las empresas, realmente proporciona una serie de capacidades que son palpables y que podemos ver en el éxito de nuestros egresados, en las tasas de empleabilidad que nos reconocen nacionalmente como de las mejores posicionadas en ese campo. Pero una universidad es mucho más que encontrar un trabajo bueno para los estudiantes. Yo creo que una universidad tiene que formar intensamente en otro tipo de cosas y no solamente para la empleabilidad. Y modestamente pienso que la universidad que ustedes están premiando hoy lo lleva intentando desde su fundación y lo está logrando en una gran medida también desde su fundación. El testigo que yo recojo como rector hace 4 años realmente es un testigo de un momento complejo en toda la enseñanza universitaria. Piensen que estamos hablando de la época de la crisis, de los recortes, de una caída notable en el número de estudiantes y sin embargo pienso que nuestro modelo no ha cambiado nada, ni en las vacas gordas ni en las vacas flacas. Tenemos, creo, bastante claras las ideas que Manuel supo imprimir y yo creo que esa es un poco la clave de nuestro éxito. Y ese éxito, de alguna manera, por tanto, es también asturiano. Nuestros jóvenes se encuentran insertos en un hábitat muy complicado, en una sociedad muy difícil, en un hábitat disruptivo, líquido, confuso, que nos cuesta entender y que su parámetro de evolución es verdaderamente exponencial. Y de ahí que esa velocidad, esa aceleración de la historia que algunos intelectuales han llamado, convierta nuestro trabajo, el trabajo de formar a los jóvenes, en un trabajo quizás más complejo, porque les estamos formando para un mundo cambiante, en constante evolución y que además cambia a una velocidad terrible, con lo cual muy probablemente todos los estudios así lo indican. Estamos formando a jóvenes que van a encontrar trabajo, que se van a desenvolver en sociedades que todavía ni siquiera existen. Y claro, preparar para esa indefinición no es sencillo. Por eso siempre, en mi opinión y en la de la universidad, insisto, desde su fundación, hay que recurrir a lo sólido, a lo que no muta, es decir, a ese amor por el trabajo bien hecho, a esa formación ética en valores, a esa comprensión de que el esfuerzo y el sacrificio siempre suponen a largo plazo un resultado positivo. ¿Cuáles son esos diferenciales, digamos, para nuestros estudiantes? ¿Cuál es el foco que nosotros ponemos en la formación de nuestros estudiantes? En primer lugar, las facilidades o las habilidades que llamamos de comunicación. Nuestros jóvenes, los jóvenes que se gradúan con nosotros, tienen que tener una empatía con lo diferente, tienen que tener capacidades idiomáticas que les permitan desarrollarse en un mundo globalizado, tienen que tener una plena capacidad de comunicarse, tienen que saber oratoria y saber exponer en público, tienen que tener además unos contenidos inteligentes. Hay mucha gente que rebunda en varios idiomas, no me gustaría que fuera el caso de los estudiantes de nuestra universidad. Me gustaría que nuestros estudiantes se expresaran efectivamente en varios idiomas, pero que se expresaran para mostrar a la sociedad contenidos sólidos y contenidos ciertos. En segundo lugar, creo que es una característica de nuestros estudiantes el que estén con ganas de comerse el mundo. Si uno no tiene ganas cuando es un joven recién egresado de una universidad, ¿cuándo las va a tener? Si estamos esperando a tener 50 o 60 años para tener ganas, ímpetu y empuje, estamos perdidos. La apatía es una de las lacras de nuestra sociedad y vemos todos los días muchos jóvenes que parece que no tienen ganas de vivir, que están acostumbrados a que todo les viene dado, a que no tienen una necesidad de esforzarse para lograrlo. En Nebrija hay que esforzarse para superar los estudios, porque en la vida hay que esforzarse para obtener los objetivos que uno desea. Por tanto, pensamos que esa es la mejor manera que podemos tener de prepararnos. El tercer factor de éxito que intentamos inculcar es la multidisciplinaridad, la transversalidad. En el mundo que nos movemos se requiere sin duda unos conocimientos específicos, unos conocimientos especializados, y también proporcionamos esos conocimientos, pero de nada sirven si no se tiene una sólida base cultural. Y por eso la tradicional distinción entre ciencias y letras no parece tener demasiado sentido hoy en la formación, y procuramos que en los currículum vitae de nuestros estudiantes, en los programas académicos, se crucen materias tanto de un ámbito como de otro, de modo tal que estén preparados para ese trabajo que todavía no sabemos cuál va a ser, y que por tanto tengan, por así decirlo, permítame la simplificación, tengan conversación y tengan conocimientos básicos al menos de áreas de trabajo que no son específicamente las de su propia titulación. Los jóvenes
esperamos que se integren en proyectos que sean interesantes y deberán ser capaces, digamos, de representarnos dignamente. Esta es una expresión que yo he oído muchas veces a nuestro presidente. El éxito de nuestra universidad es el que nuestros egresados nos representen dignamente en la sociedad a la que todos servimos, nosotros desde la universidad y ellos desde su puesto de trabajo. Decía aquí, deben ser capaces de enfrentarse al cachopo y a las andaricas con dignidad, pero también ser capaces de explicar, por ejemplo, a un sueco, por qué los premios Princesa de Asturias son tan importantes en el panorama cultural español y mundial, en qué consisten, qué áreas de conocimiento y de cultura cubren y cuál es su historia y su tradición. En eso estamos empeñados en la Universidad de Nebrija. Voy terminando. Y quiero terminar con esta parte, aunque tengo mucho más discurso que evidentemente no voy a dar, quiero terminar con la parte valórica. Vivimos en una sociedad que, como sociedad difusa, tiene también valores difusos. Yo creo que uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, y lo vemos todos los días cada vez que abrimos un periódico, es esa falta de valores, de los valores de siempre, que son los que nos han llevado a donde estamos y que es el mejor momento de nuestra historia, y por tanto quizás debiéramos hacer hincapié en ellos, y pensamos que en la universidad al menos lo intentamos. Esa formación valórica, es decir, no solamente de teoría, ni siquiera solamente de práctica, nos lleva siempre a pensar que la universidad debe ser un lugar en el que los estudiantes reciban ejemplo. Por eso el papel de los profesores y de la comunidad profesoral es tan importante en la Nebrija. Los profesores queremos ser ejemplo de nuestros estudiantes. Ejemplo no solamente en los conocimientos que obviamente tenemos que dominar para ser profesores, sino también ejemplos de comportamiento, ejemplos de solidez personal. Decía el presidente, y decía bien, que la universidad siempre se ha definido como una comunidad. Yo añado, la definición clásica es una comunidad de hombres libres que busca la verdad. Hoy en día, y por eso hablo de valores, pareciera que la verdad no existe, pareciera que la verdad depende total y exclusivamente de las opiniones. Nosotros pensamos, y la ciencia piensa, y la universidad piensa, que la verdad existe, si no, no tendría sentido nuestro trabajo, porque estaríamos enseñando mentiras. Intentamos enseñar y transmitir la verdad. Pero también, insisto, además de esos conocimientos, el amor por el trabajo bien hecho, el esfuerzo y la dedicación, digamos, con pasión. Y con esto creo que les he presentado mínimamente la universidad que están premiando ustedes hoy, a quienes no la conozcan, y sin duda estaré encantado de que luego en el vino tengamos la oportunidad de hablar y de poderles dar detalles que les pudieran interesar. Aunque con esto, presidente, concluyo. Muchas gracias. Tiene la palabra don Francisco Rodríguez, presidente del Consejo Superior del Centro Asturiano de Nápoles. Muchas gracias, presidente. Querido Manuel, señor rector de la Universidad de Nebrija, querido Andrés, bueno, compañeros de la mesa, no es mi costumbre hablar en estos actos, pero en este, precisamente, tengo que hablar, y por muchos motivos. No voy a ser largo, pero sí quiero decir algunas cosas. Después de la magnífica intervención del rector, que ha hecho sucintamente, ha hecho un recorrido por el recorrido de 20 años de la Nebrija, que yo conozco, porque don Manuel Villa tuvo el honor para mí de hacerme miembro del patronato desde su fundación, y por tanto conozco esa trayectoria, y por tanto conozco el resultado de ese esfuerzo. Al presidente del Centro Asturiano tengo que decirle que me ha gustado mucho lo que ha dicho, porque esas palabras, Valentín, incluyen un fondo que no sé si llamarle filosófico o llamarle político a sabiendas de que tú no eres un hombre que se dedica a la política, pero que has acertado plenamente a la hora de definir ciertos rasgos que caracterizan a la Universidad Española en general. Y me resulta particularmente grato resaltarlo en esta casa donde estamos acostumbrados a andar por el mundo, a transitar, somos lo más transitivo cuando lo hacemos individualmente, como decía Ortega. Estamos acostumbrados a andar por el mundo, a transitar por el mundo y a hacer cosas en el mundo, siempre de forma privada. Y tú, sin referirte específicamente al hecho de la acción privada, lo has señalado muy profundamente. Y ahí es donde yo quiero ir a parar. ¿Qué es la Nebrija? Pues la Nebrija es una universidad privada. ¿Y eso qué significa? Eso significa
un poner de acuerdo la economía y la cultura. Es decir, no se puede hacer cultura de verdad si no se hace economía. Y no se puede hacer economía sin cultura profunda. Cultura económica y cultura general en profundidad. Y eso es la universidad privada, de la cual la Nebrija es un ejemplo máximo, porque ya son 20 años en un país que no tenía tradición en una universidad privada. Yo he seguido paso a paso esa evolución. Veo todos los años aumentar la matrícula, lo que es prueba de eficacia, lo que es prueba de buenos resultados, porque no aumenta la matrícula de una universidad si los resultados no son buenos. Eso es evidente, es decir, si algo circula, si algo se sabe, si algo la gente añora conocer, es precisamente el resultado de una universidad. Y ese crecimiento que tiene la Nebrija es el mejor exponente de cómo hace las cosas. ¿Qué significa, además, una universidad privada? Pues significa el mejor trabajo que se puede hacer para proteger la verdadera libertad. ¿Y cuál es la verdadera libertad? Pues la libertad de elegir. Cuando hay una universidad privada, hay la posibilidad de elegir universidad, de elegir enseñanza, de elegir formación para los jóvenes. Donde no hay universidad privada, se está a expensas del resultado político del momento, que es circunstancial, que es cambiante. Lo que no es cambiante es lo que tú señalabas, Valentín. Esa tendencia a la tradición que se produce siempre en la universidad pública, tendencia a la tradición que de puro ser tradicional acaba siendo endogámica. Eso no existe en la universidad privada. La endogamia no cabe en términos privados. En términos privados no caben más que resultados eficaces. Y si no son eficaces, se paga con la vida. Eso es precisamente lo que hay que resaltar y lo que hay que defender en una sociedad verdaderamente libre. Y la Nebrija es un símbolo máximo en la enseñanza, que es probablemente el vértice de una sociedad. Es que me he hecho aquí unas chuletas sobre la marcha. ¿Quiere eso decir que el Estado debe inhibirse a la hora de la formación de los jóvenes? De ninguna manera. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una cosa es que el Estado cumpla con su deber a la hora de facilitar la enseñanza a quien lo necesita, a quien lo necesita y no tiene medios propios para acceder a esa enseñanza. Y otra cosa es que el Estado se convierta en profesor, que son cosas distintas. Entonces el Estado, claro que tiene que proteger la enseñanza, naturalmente que sí. Lo que no debe es erigirse en profesor, porque si el Estado se erige en profesor, lo que hacemos es una escuela política, buena o mala, generalmente mala, en lugar de una enseñanza libre. Eso es lo que quería decir desde la felicitación máxima, Manuel, por ese trabajo maravilloso que haces. Léenos el título y lo entregamos. Lo entregas tú, por favor. El presidente y la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, reunidos en sesión especial para la concesión de galardones, acordaron por unanimidad conceder el título de entidad asturiana adoptiva en Madrid a la Universidad Nebrija, por su excelencia educativa, innovación académica y orientación internacional, en Madrid a 17 de mayo de 2018. Muchas gracias, Marta. Tiene la palabra don Manuel Villaceli.
naturalmente mi trabajo hoy es dar las gracias a todos. Tengo que dar las gracias al Centro Asturiano, a las personas que han intervenido, a todos ustedes por acompañarnos. Y quisiera dar las gracias precisamente no en nombre solo de la universidad, no solo en nombre de las personas que la representamos en esta mesa, las 3 personas que aquí estamos, sino querría hacer una referencia muy especial a varios asturianos que nos acompañaron en su momento de una forma muy intensa, que muchos de ellos son bien conocidos, manzanas de oro de este centro, y que tuvieron esa enorme delicadeza, la misma que ha tenido Francisco Rodríguez, esa enorme delicadeza y esa visión de creer que el proyecto Nebrija iba a ser un proyecto que valía la pena acompañar. Y por esa razón, siendo como somos una comunidad de personas, en esa comunidad de personas, naturalmente, lo relevante, lo importante, van a ser siempre los estudiantes, siempre los alumnos. Esos alumnos van a estar trabajando continuamente con un conjunto de personas de administración y servicios que este año, durante este año 2018, vamos a ser ya 1000 personas en Nebrija, con lo cual ya tenemos un tamaño en donde aquellos primeros momentos que nos ayudaron a ir sentando poco a poco los valores requieren aún más esfuerzo que antes, porque en cuanto a las comunidades crecen, el mantener el espíritu, la tradición, la capacidad de esfuerzo, el deseo de mejorar, pues todas esas cosas son relevantes, y para eso necesitamos siempre, bueno, pues esas estructuras que están funcionando adecuadamente, por las cuales yo tengo que felicitar naturalmente al rector como cabeza de la misma. Pero yo sí quisiera hacer referencia a todos estos asturianos que nos acompañaron en el patronato y de los que aprendimos tanto, porque cuando se tiene ilusión por cualquier proyecto, yo suelo decir muchas veces que lo relevante no es lo que piensan las personas que están llevando adelante el proyecto, sino lo relevante es lo que les dicen los demás, cómo los demás interpretan lo que está sucediendo, cómo te ven desde fuera o cómo te ven a esa media distancia, digo esa media distancia que tienen los miembros del patronato de Nebrija, porque son cargos naturalmente voluntarios, son cargos gratuitos, son cargos de personas muy relevantes que deciden dedicar una parte de su tiempo, primero, a darle realce al proyecto, porque siempre, y sobre todo en los primeros tiempos de una institución, las personas que forman un patronato y que se comprometen con él son las que realmente son capaces de dar la imagen pública de esa institución. Y luego, además, son las que, discutiendo en las distintas reuniones que tenemos cada 6 meses, pues en esas reuniones se va analizando todo el proyecto. Y entonces hay una serie de personas que conocen muchos de ustedes y que para mí es obligado en este momento de felicidad por el premio que nos dan y de satisfacción por estar todos juntos aquí para ser una entidad asturiana, que tengo que citar. Voy a citar primero a 2 personas que ya nos han dejado y muy conocidas en la casa, que fueron Sabino Fernández Campo y Juan Luis Iglesias Prada, 2 excelentes asturianos que ayudaron mucho, que lo sea, este propio centro en su desarrollo, y que naturalmente nos ayudaron mucho en el patronato de la Universidad de Nebrija, porque estuvieron en su momento y muy desde el principio. Tengo que citar también a otros asturianos ilustres que siguen estando en el patronato y que nos acompañan también desde hace muchos años: Gustavo Suárez Pertierra, que todos ustedes conocen, Ladislao de Arriba Azcona, Miguel Bajo Fernández, Alfonso Llano Terán, Eduardo Montes Pérez o Juan Viñuela del Collado. Naturalmente hay luego lo que llamaríamos, bueno, pues como muchos de nuestros profesores, lo que llamamos medios asturianos. Medios, digo, porque bien la mujer es de allí o bien porque tienen casa en Asturias. Hay entonces 4 personas que también han estado con nosotros y que son, bueno, pues eso, tienen casa familiar en Asturias. Tengo que citarlos también: Ricardo Martí Fluxá, Carlos Espinosa de los Monteros, Antonio Abril Abadín y José Luis Cobo Aragoneses. Estos asturianos, bueno, porque pasan ahí una parte de su vida o porque su mujer y su familia son asturianos, también forman parte de nuestro patronato y han sido muy relevantes para nosotros. Y naturalmente debo de citar
a los dos últimos asturianos que se han incorporado al patronato recientemente, que han sido Pedro de Silva Cienfuegos Jovellanos y José Muñiz Fernández. Ambos siguen viviendo la mayor parte del tiempo en Oviedo y vienen aquí a nuestras reuniones con mucha frecuencia. Y sobre todo, claro, tengo que citar a Francisco Rodríguez García, porque Francisco Rodríguez no solo es la continuidad de Sabino Fernández Campo en este centro, sino como él mismo ha dicho, pues desde el primer momento entendió que los proyectos universitarios privados son tan importantes, como él suele decir, e igualmente necesarios para la sociedad como esas empresas privadas que con tanta eficacia dirige y que también conocen. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Pues que la Universidad de Nebrija está feliz, primero está feliz con su propia vida, que es lo que hay que estar feliz, estamos felices de cómo vamos. Y después, como estamos felices de cómo vamos, nos resulta especialmente entrañable, bueno, pues que los demás nos ayuden a estar aún más contentos con estos reconocimientos, ¿no? Pero, ¿qué es para nosotros lo relevante? Para nosotros lo relevante es que estén felices nuestros profesores, las personas que van allí todos los días y durante muchos años a realizar su labor desde el primer momento y a lo más importante que ha dicho el rector, a ser ejemplos para cientos o miles de estudiantes. Porque no olvidemos que en esta, digamos, situación compleja que se vive no solo en España, sino en Europa y en todo el mundo, a veces se abandona esta idea de que lo relevante es el ejemplo de las generaciones anteriores. Entonces, aunque nosotros somos todavía jóvenes, vamos a hacer 25 años, bueno, naturalmente tenemos ya una estructura en donde queremos ir formando generaciones. Es decir, una generación dura más o menos 25 años y para eso el ejemplo de todas las personas que forman parte de Nebrija es especialmente relevante. Y es especialmente relevante las que diariamente se dedican a esa tarea apasionante que es la enseñanza, la formación, la transmisión de conocimientos y la transmisión, como muy bien decía el rector, de valores y de actitudes ante la vida. Pues por todo esto, naturalmente, reitero, gracias al Centro Asturiano, a su junta directiva, a los miembros del patronato que he citado, al rector, a los profesores que nos acompañan y a todos ustedes, porque en Nebrija estamos para servirles a todos, para ayudar a la sociedad a que vaya mejor, para hacerlo, digamos, con satisfacción, con alegría, contentos y a disfrutar con nuestro día a día y naturalmente con estos reconocimientos que agradecemos muy especialmente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias también por nuestra parte, no puede ser de otro modo, estamos encantados y gracias a todos los presentes, a todas las personas que me acompañan en la mesa, especialmente a los representantes destacados de la Universidad de Nebrija, su rector, Juan Cayón, y el presidente del patronato, don Manuel Villacís. Y ahora yo les pido que todos juntos cantemos con una única voz nuestro himno hermoso, el Asturias Patria.